Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebrews chapter 9, verse 28. Y he titulado este mensaje I gave this message, El mediador de un nuevo pacto. the mediator of a new covenant. La semana pasada estuve compartiendo contigo el versículo 27. Last week we were handling verse 27. Este versículo es tomado como ejemplo dentro de este capítulo. This verse has been taken as an example in this chapter. Si estás leyendo el versículo 27, dice, If you are reading in verse 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, and it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. y yo prediqué esto la semana pasada bajo el título ¿Hay vida después de la muerte? I made this the title, Is there life after death? Y este pasaje es tomado como ejemplo And this passage is taken as an example, diciendo de la manera que está establecido. and it says it is established. Ahora lee el versículo 28. So read now 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá sin relación, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Verse 28. Así que vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias Señor por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias porque tú eres el mediador de un nuevo pacto. Thank you because you are the mediator of a new covenant. Ahora que vamos a hablar de ella, Señor, And now that we are going to discuss about it, que tu Espíritu Santo nos guíe a that todo your Holy entendimiento, Spirit may guide us a toda verdad. to the whole truth. Bendícenos con tu palabra, Señor. Bless us with your word. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. We ask this in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Hebreos 9:28. Hebrews 9:28. Entonces, así como está establecido que el hombre muera una sola vez, And as it is established unto men to only to die once, está establecido también, it is also established, como dice el versículo 28, as it says in 28, que Cristo haya sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. that Christ was once offered to bear the sins of many. Y este es mi primer punto. And this is my first point. Un sacrificio para siempre. One sacrifice for forever. Ahora, cuando hablamos de sacrificio, When we talk about sacrifice, el pasaje dice que Cristo fue ofrecido como un sacrificio. the passage says that Christ was offered. Y esto obedece a un ejemplo que ya Dios había venido enseñando al pueblo. And this is just like an example that God has been giving his people. Y esto tiene que ver con los rituales del templo. This have to do also with the rituals from Ahora, the temple. para ver acerca de los rituales que se hacían en el templo, To know more about the rituals that were done in the temple, vamos a caminar por algunos pasajes let us go through some of the verses para ver lo que había sido establecido por Dios. to see, to understand what has been established by God. Uno de estos primeros pasajes es Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 9. One of them is in Exodus. Aquí dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí nos está diciendo la palabra Here the word says que cuando Moisés estuvo en el monte, that when Moses went on the mountain, Dios le mostró en los cielos un diseño, un templo. God showed him
in the heavens one design of the temple. Y Moisés vio este diseño, vio And Moses este saw templo. this temple also, this design. Y Dios le dijo, así como lo estás mirando, este And diseño, God told him, as you are seeing this, así lo harás en la tierra. so you're going to do it also on earth. Entonces, Then, vemos cómo fue mostrado a Moisés now we see that how it was shown to Moses, para que él haga un templo para Dios. so he can make also, or build also a temple for God. Esta palabra en español que tenemos diseño, This word that we have in Spanish, design, en inglés dice pattern, in English it says pattern, en el hebreo, en el original es Hebrew, pattern también. is pattern also. Y eso tiene que ver con una patente. That has to do with something that is patented. Es cuando alguien crea algo, It's when someone makes something ¿no es cierto? or Entonces creates es algo something que nadie lo tiene. that's also that no one has Esta it. persona tiene que ir al gobierno y registrarlo That this person has to go to the government and Como- register it como tu invento. as your invention. Porque si otra persona te copia Because if someone else copies Y- it from you y tú no lo has registrado and you haven't registered it, y la otra persona lo hace, and the other person does it, ya tú no eres el inventor, es la otra persona. and now you are not the inventor anymore. Pero si tú ya lo registraste But if you registered y it otra persona te copia, and somebody else wants to él tiene copy que it, pagar un derecho para seguir haciendo copias He has to- de lo que ha he copiado. has to pay a fee in order to keep on copying it. Y de esta manera So this es matter como Dios hace este templo en los cielos is the same as God made this temple in the heavens, y le muestra and He shows it a Moisés para To que él haga Moses. lo mismo en la tierra. for him also to do the same on earth. Nosotros, por ejemplo, nos estamos guiando de un mapa, de un diseño para hacer nuestro templo. For us, actually, we are guided by a drawing to En do our temple. En realidad, hasta hoy en día, ese mapa ha variado muchas veces. And nowadays, still up to now, the map has been changed very much. Conforme vamos avanzando, va a ir cambiando seguramente también más. As we go further on, also, it will be changing again. Pero este diseño de Dios es único But this design of God is unique y tiene un propósito. and has a purpose. Y Dios se lo mostró a Moisés para que él hiciera uno igual semejante. And God showed it to Moses for him to Por eso, build also por one eso es que la likewise. Biblia dice que That's lo why que the hay Bible abajo says there's below there. son sombras Those are de lo shadows que hay en los cielos. that is in the heavens. Porque ¿cuál es el original? Which one is the El que original? está en los cielos. Those that are in heaven. Y ahora hay un templo. And now there's a temple. Y también entonces se necesitaban sacerdotes para ministrar en el templo. Also, they were needing priests to serve in the temple. En Éxodo 29:21 dice, Exodus 29:21. y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Es decir, cada uno de los sacerdotes que iban a ministrar en el templo So it says that every priest that were going to do service in the temple, tenían que ser purificados, they needed to be sanctified, ser limpios need to be purified con la sangre del cordero que estaba en el altar. with the blood of an ox. Y that was esto on- obedece a que ellos tenían pecado de This ellos is mismos. because they had sins of their own. Y ellos para pararse delante de Dios And for them to stand in front of God, tenían que ser purificados They needed con to la be sangre purified de los corderos que venían with the blood of the ox. a ser presentados y sacrificados en el templo. They were presented and sacrificed in the temple. Unos versículos más atrás, en Éxodo 29, versículo 4, Some verses before that, Dios le dice a Moisés, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua.
Exodus 29:4. Miren, Moisés mismo tenía que coger, porque a él había sido dada la orden, Moses himself, he had to do that because the order was given to him. tenía que coger a Aarón y a sus 2 hijos, He had to take Aaron and his sons, llevarlos a la puerta del tabernáculo take them to the door of the tabernacle, y él encargarse de que estén bien limpios. and to make sure that they are very Él clean. los tenía que bañar, He had to bath them. Moisés. Moses. ¿Por qué? Porque Why? ellos no eran personas puras, no eran personas limpias. Because they were not clean persons. ¿Qué más nos dice en Éxodo ahora el What versículo else 44? does Exodus tells us? In Dice, y 44. santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. 44, 29, 44. Entonces vemos cómo la sangre que estaba en el altar Here we see now that the blood that was on the altar servía no solamente para santificar a los sacerdotes, was not only good to sanctify the priests, sino todo el tabernáculo, but the whole tabernacle, el mismo altar, the altar, Aarón y sus hijos, Aaron and his sons, para que ellos puedan ser sacerdotes for en them el to be templo. priests. Pero no solamente la sangre servía para purificar todas estas cosas, But the blood was not only to purify those things, sino que la sangre también servía the para blood also serves purificar al pueblo. to purify the whole nation, the people. En Éxodo 24:8 dice, Exodus 24:8. entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 24:8. Entonces aquí vemos que la gente, el pueblo de Dios, Here we see now that the people of God, también recibían la sangre a través de ser rociados con ella, they also received the blood after being sprinkled on them, para que de esa manera ellos puedan ser purificados por ese tiempo. so that they also can be purified for that specific time. Porque según las leyes, Because in accordance with the law, esta purificación tenía que ser año tras año. this purification had to be year after year. Cada año las familias tenían que venir y Each year traer the sus families had to corderos, go and take their ox, sus ofrendas, their offerings, para obtener el perdón de Dios. to obtain the forgiveness of God. Esto estaba en las leyes que fueron dadas a These were Moisés. established in the laws given to Moses. Moisés recibió 613 leyes Moses received 613 para laws que los sacerdotes y el pueblo las obedezcan. for the priests and the people to obey them. 613 leyes. 613 Es mucho, ¿verdad? is a lot. Y si tú fallabas en una, If you only break one, fallabas en todas. you broke all of them. Tenías que estar bien en todas. You had to be good in all of them. Si tan solo una fallabas, If only one, eras una you would persona break, impura. you are impure. Pero esto es con respecto a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. This is regarding what happened in the Old Testament Y la Biblia time. nos enseña, Hebreos nos enseña, And the Bible teaches us que hay un nuevo pacto. there's a new covenant. Un nuevo pacto de Dios con el hombre. A new covenant between God and man. Miren, en toda la Escritura, In all the scripture, el que hace los pactos the one that makes the covenants es Dios is God con himself. el hombre. Hoy en día nos enseñan, haz un pacto con Dios. Nowadays, they teach us to make a pact with God. ¿Qué pacto puedes mantener Which tú? pact can you maintain? ¿Qué pacto lo puedes cumplir? Which pact you can Eso es antibíblico. make? It is anti-biblical. Dios es quien hace el pacto con God los is the hombres. one that makes the pact with us. Así que si algún amiguito te dice, mira, tienes If que hacer any un friend pacto of you con Dios, tells you to make a pact with God, dale 100 y Él te va a dar 1000. saying that give God 100 and He's gonna give you 1,000. Bueno, si se lo vas a dar a la gente pobre, dáselo, pero a Él no. If you're gonna give this one to the poor, do it, but not to him. Así que Dios hace un pacto con el hombre, So God made a pact with the man, pero ahora está haciendo un nuevo pacto and now He makes a new covenant,
Y para este nuevo pacto And for this new covenant, se necesita un nuevo sacerdote. you need actually a new priest. Se necesita una nueva sangre. You need a new blood. Se necesita un nuevo tabernáculo You need also a new tabernacle donde poder ofrecer esta sangre. where to offer this blood. Respecto al nuevo sacerdote, In regarding to the new priest, tenemos un sumo sacerdote, we según have la a high Escritura. priest, Y esto es Jesucristo. and this one is Jesus Christ. En Hebreos 9:11 In dice, Hebrews 9:11 it pero says, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. 11, Es decir, Jesús it says that Jesus es el sumo sacerdote, is the high priest. pero Él es de otra orden. He is of another. Es decir, todos los sacerdotes israelitas que servían en el templo All the priests of the Israelites that served in the temple, pertenecían a la orden de Aarón. they belonged to Aaron's line. Eran de acuerdo a la descendencia de Aarón. They were in accordance with the line of Aaron. Y la escritura dice que si Jesús, siendo sacerdote, And the scripture says that Christ, being a priest, estuviera aún en la tierra, that he would be on the earth. bueno, en la época que se estaba escribiendo el libro de Hebreos, So in the time that they were writing the Hebrews letter, dice, él no sería sacerdote, he wouldn't be a Porque- priest. porque había sacerdotes en ese momento aún ministrando en el templo. But they had priests in the temple in that time. Miren lo que dice Hebreos 8:4. Allí en el mismo libro de Hebreos You donde may read estamos. in chapter 8, Hebrews chapter 8, 4. El capítulo anterior, capítulo 8, versículo 4. One Miren lo que prior dice. chapter. In 4. Así que si estuviese sobre la tierra, está hablando del sacerdote He is talking about Jesucristo, the priest Christ. ni siquiera sería sacerdote, He wouldn't be a priest, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. seeing that there are priests that offer gifts according to the law. Pero nuestro Señor Jesucristo But our Lord Jesus no Christ, es un sacerdote de acuerdo al orden de Aarón, he is not a priest in the line of Aaron. sino es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. He is a priest in the line of Melchizedek. Mira, vamos unos capítulos más atrás, el capítulo 5 del mismo libro de Hebreos. You may go to chapter 5, please. Si alguna vez estás con alguien compartiendo o queriendo saber acerca de Jesucristo como el sumo sacerdote en la Biblia, If in any time you would be with someone and you are talking about Christ being the high priest, el libro de Hebreos es quien te lo enseña todo esto, the book of Hebrews will teach you everything. de que Él es el mediador de un nuevo pacto That he is the mediator of the new covenant y Él es el sumo and sacerdote. that he is also the high priest. Miren lo que dice capítulo 5, versículo 10. Chapter 5, verse 10. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Called of God and high priest after the order of Melchizedek. Es decir, Jesús no era del orden de Aarón, Jesus was not of the line sino, of Aaron, sino según el orden de Melquisedec. but by the order of Melchizedek. Bueno, ¿y quién es Melquisedec? Who's Melchizedek, you may Él ask? era un sacerdote He was a priest que dice la escritura que no tiene ni principio ni fin, that he said, the scriptures says that he has no beginning and no end. que se le apareció a Abraham That he came to Abraham y Abraham dio los diezmos del botín and that Abraham gave him a tenth of all that he had. y desapareció. And then he Y disappeared. según este orden, And in accordance with this order, según Dios, also in accordance with God, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesus Christ is high priest after the order of Melchizedek. Así que tenemos un nuevo sacerdote. It is that we do have a new high priest, Y diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento. and different in comparison to the
Old Testament priests. Ellos tenían que purificarse cada año a sí mismos They had to purify themselves each year de sus pecados of their sins para presentarse ante Dios. so they can present themselves to God. Y Jesús, And Jesus Él Christ, es sin pecado. He is without Él any no sin. conoció pecado. He never knew sin. Él nació santo. He was born holy. Permaneció santo. He stayed Y holy. sigue siendo santo. He's still holy. Él no tiene que presentar ofrendas para sí mismo. He didn't have to give any offering for himself Porque Él es puro. because he is Él pure. es santo. He is holy. 3 veces santo. 3 times holy. Y estos sacerdotes del Antiguo Testamento And those priests of the Old Testament, no podían presentarse ante Dios con su propia sangre. they couldn't present themselves with their own blood. Tenían que traer la sangre de los diferentes animales. They had to bring the blood of different animals. Pero Jesús, But Jesus, Él tomó su propia sangre. he took his own blood. Y es por eso que And that is necesitamos why we need una nueva sangre. a new La blood, sangre de Jesús. the blood of Jesus. Los sacerdotes traían la sangre de los becerros. The Old Testament priests, they brought the blood of the ox. Pero Jesús presentó su propia sangre. But Jesus presented his own blood. En Hebreos 9:12 dice, In Hebrews 9:2, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, la sangre de los animales servía para purificar the blood of the animals served to purify al pueblo por un año. the people for 1 year. Pero la sangre de Cristo But the blood of nos Jesus, trae una eterna redención. it brings with it an eternal redemption. Jesús mismo en Mateo 26:28 dice, Jesus himself in Matthew 26, cuando tomó la copa, when he took the cup, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. he said, this is my blood of the new covenant. Y horas más tarde él And sería later on, azotado y su sangre He was sería beaten. derramada. and his blood also was shed. Y esta sangre And this blood, es la que nos perdona de todos los pecados he forgives us of all our sins, pasados, past ones, presentes y present futuros. ones, and future ones also. La sangre de los animales The blood of the animals, solamente te podía perdonar los pecados pasados. the blood of the animals only could forgive you the past sins. Al siguiente año The next year, tenías que venir otra vez con tu oveja you para had to come again que with your recibas ox perdón por ese año que pasó. to ask forgiveness for that year that went by. Pero en cambio, Pablo But dice in contrary, Paul que says tenemos una redención en su sangre, el perdón de los pecados. that we have a redemption in the blood of Jesus es- for our sins. Y es una redención eterna. And that is a eternal redemption. Y así como en el Antiguo Testamento, And as in the Old Testament, el pueblo fue purificado por ese momento, the people has been purified for that siendo moment, rociados con la sangre de los corderos. being sprinkled upon with that blood of the ox. El apóstol Pablo nos dice Paul says que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesús. that we have been sprinkled with the blood of Jesus Christ. Pedro dice, ya hemos sido rociados. Peter says that we have been sprinkled already. Es decir, el que cree en Jesús The ones that believe in ya Jesus, ha sido rociado. it has been sprinkled already. ¿Entienden el verbo, el tiempo? Es pasado. Ya You understand fuiste the rociado. tense? It's a past. Yo escucho a veces conversaciones entre hermanas, You porque have siempre been. es entre hermanas, And it is always among que sisters. cuando están pasando, qué sé yo, por un momento When they are going de through temor, some de miedo, faithful times, una le dice a la otra, the cúbrete one con la says, sangre de the one says Cristo. to the other, hey, cover yourself with the blood of Jesus. Pero yo ya estoy cubierto por la sangre de Cristo. But I am already covered ¿Ves? by A the blood veces, of a veces Jesus. hablamos mal.
Sometimes we do not speak it right. Debemos de arreglar esas cosas. We need to arrange those things. Ay, mi hijo está enfermo, cúbrelo con su My son sangre. is sick. Cover him with the blood. Ya nosotros hemos sido rociados con la sangre de We Jesucristo. have been sprinkled. We are covered already by the blood of Jesus. Lo acabamos de leer hace rato We just read it en el moments ago. capítulo 9, versículo 19. In chapter 9, verse 19. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. 19. En el Antiguo Testamento In the todo Old era Testament, purificado con sangre. All were purified with blood. Ahora, Now, en este nuevo pacto, in this new todo covenant, es purificado con sangre también. all is also purified with Con la blood, sangre de Jesucristo. but with the blood of Jesus Ahora Christ. tenemos entonces un nuevo sacerdote. Now we have a new priest. Tenemos una nueva sangre. We have a new blood. Pero esta sangre necesita entrar en un tabernáculo. But this blood needs to enter in a tabernacle. Es nuevo, pero la verdad no es nuevo, es el original tabernáculo. It is not new, but it's the original tabernacle. Es el diseño que está en los cielos. That's the design that it is in heaven. En Hebreos 9:24 dice, In 9:24 it says, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, "For Christ is not entered into the holy places made with hands, figura del verdadero, which are the figures of the true, sino en el cielo mismo, but into heaven itself, para presentarse ahora por nosotros ante Dios." now to appear in the presence of God for us." Ahora, este tabernáculo, And now this a tabernacle, donde se presentó Jesús, in front of which Christ presented himself, fue hecho por él mismo. was made by him also. Y él fue quien mostró a Moisés este diseño And he was the one that showed it to Moses, this para que design. Moisés hiciera un tabernáculo en la tierra. For Moses also to make one tabernacle like that on earth. Pero Jesús no entró al lugar santísimo que estaba sobre la tierra, But Christ did not enter the holy place, sino que él entró al lugar santísimo allá en los cielos. but he entered the holy place there in heaven. Pero mira lo que dice el versículo 24, And read now 24. que él se presentó por nosotros. That he presented himself for us. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? ¿Quién era el que tenía que presentarse ante Dios con su propia sangre? Who had to present himself with his own blood in front of God? ¿Quién era? Who? Cada uno de nosotros. Each one of us. Pero él lo hizo por nosotros. He did do that for us. Y gracias a Dios por eso. And thank God for this. Imagínate entrar uno con su propia sangre. O sea, no Imagine yourself you entering with your own blood. nunca hubiéramos sido aceptados. Never we would have been accepted Porque by God tenemos una naturaleza pecaminosa. because our nature is sinful. En cambio, In contrary, Cristo se presentó con su propia sangre Christ presented himself with his en own el blood santuario que estaba arriba en los cielos, in the sanctuary in the heavens, hecho por él mismo. made by himself. Y él mismo, And himself, Jesús mismo, es quien está ahora en este tabernáculo. and Jesus Christ himself is right now in that tabernacle. Así como en el Antiguo Testamento, As in the Old los Testament, sacerdotes ministraban en el templo the priests were ministering in the tabernacle todo el año. all the year. Y una vez al año, And un once solo a year, sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Only one priest could have gone into the holiest place. Pero la Biblia nos dice ahora But the Bible tells us que now Jesús es quien ministra él mismo en el lugar santísimo. that Jesus Christ himself Y no una ministers vez al in the año. holy place. No una vez al año, And not todos only los once a year, días. but every day. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 1 y 2 Read what it says in verse del 8 mismo libro de Hebreos. in the same book of Hebrews. Hebreos 8, 1 y 2 dice: Hebrews 8. 1 and Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Verse 1. ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Jesús es quien hizo este tabernáculo y Jesus no was el made hombre. this tabernacle and not man. Entonces Jesús es el que está en el tabernáculo allá en los cielos, It is Christ that is on that tabernacle in heavens, ministrando para nosotros. ministering to us, for Tenemos us. entonces un nuevo pacto, We have a new covenant, un nuevo sacerdote, a new priest, Jesucristo, Jesus Christ, una nueva sangre, a new blood, la de Jesucristo, the blood of Jesus, y un nuevo tabernáculo and a new tabernacle hecho por Jesucristo. made by Christ. Mi pregunta es, My question is, ¿estás creyendo en estas cosas? are you believing in these things? ¿Crees tú que Jesús es el verdadero sacerdote? Do you believe that Jesus Christ is the real priest? ¿Estás creyendo en su sangre? Are you believing in his blood? ¿Crees que Él está sentado a la diestra de Dios en este tabernáculo? Do you think that he is sitting at the right hand of God in this tabernacle? Son las cosas que nos enseña la Escritura These things the Bible teaches us those respecto a este nuevo pacto. in respect to the new covenant. Porque la misma Escritura dice But because of the same que word of God el says pacto anterior that the old covenant tenía un defecto, it had one defect. que no podía perdonar los pecados para siempre. It couldn't forgive the sins forever. En cambio, In contrary, este nuevo pacto the new covenant sí puede perdonar los pecados para siempre. is able to forgive the sins forever. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. And this brings us to our second point, Una salvación para siempre. a salvation forever. Según el pasaje dice, In accordance with the word, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda parte del versículo 28. the second part of verse 28. Es decir, este pacto que Dios ha hecho con el hombre The new pact that God made with man, nos permite nuestra redención eterna. it allows us our eternal redemption. Solamente las personas que creen en Jesús Only the people that believes in Christ reciben este pacto receive this covenant y pueden tener esta salvación para siempre. and may receive this salvation forever. Es por eso que el versículo 28 That is why in verse lo 28 dice muy claro aquí. it says it very clearly. Mira, lee el versículo 28 de Please nuevo, read por favor. 28 again. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. So Christ was once offered to bear the sins of many. ¿Quiénes muchos? Who, it says here that Los is que many. crean en este pacto. All those that believe in this pact. ¿Él puede llevar los pecados de todo el mundo? Can he take the sins of all the world? ¿Puede o no? Lo puede. Yes, porque he Él can. es Dios. Because he is God. ¿Quién no quiere? Who doesn't want that? El hombre. The man doesn't want that. El hombre es quien no quiere aceptar su condición, arrepentirse de sus pecados Man is the one that doesn't want to accept his condition y and participar ask for de forgiveness este nuevo pacto. and partake in this new Es covenant. por eso que Él solamente toma el pecado de muchos That's why Christ only takes the sins of many y aparecerá and will appear por segunda vez for the second sin time relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. without sin unto salvation. En todos los tiempos, In all the period of time, la salvación siempre ha sido en Dios. salvation has always been in God. Antes de Moisés, Before Moses, antes de la ley, before law, si tú creías en Jehová Dios, if you believed in Jehovah God, eras participante de su salvación. you would partake into his salvation. Desde Moisés hasta Jesús, teniendo la ley, After Moses
to Si Jesus tú Christ, creías en having the law, Jehová Dios, if you believed in Jehovah eras God, participante de la salvación. you would partake into the Y hoy salvation. en día, But si nowadays, tú crees en Jehová Dios hasta que Él venga, if you believe in Jehovah God until He eres comes, participante de su salvación. you will partake into En His todos los salvation. tiempos la salvación es en Dios. In all the times, the salvation was of God. Y esta salvación es para siempre. And this salvation is forever. Algunos me han dicho, And some told me, ¿no se pierde? you do not lose it. ¿No se pierde la salvación? You do not lose salvation. ¿Y saben lo que me han dicho me causa, And you know what they told me also that no sé cómo causes expresarlo? me, I don't know how to express it. Si no se pierde, entonces me voy para San Nicolás. If I do not lose the salvation, then I will go into St. Nicholas. Bueno, para los que no entienden, allá queda el burdel de Aruba. For those that don't understand, there's the bordel over there. No es que San Nicolás sea malo, simplemente No, que that allí St. Nicholas está is ese bad. lugar. No, there are bars there and prostitution. Allá hay muchos cristianos, santos. de There are Dios. many saints over there. Pero allá está ese lugar, el burdel. There is where you get Ahora, prostitutes. lo que estos hombres me han dicho es, What those men o sea told que me si is, no se pierde, me voy. if you do not lose O the sea, salvation, I will be Yo digo, going. ¿eso es lo único que tienes en tu mente? That's the only thing that you have in your mind. O sea, el cristianismo te tiene tan apretado que no te deja hacer eso que quieres. Christianity is pressing you, suppressing you that much that wouldn't leave you to O do sea que si se te those things abriera that la you want to do puerta, el it. primer lugar que vas a hacer es eso, If Christianity opens the door, that's the Yes. first place you're gonna go. eres un hipócrita entonces. That's a hypocrite. Porque no estás sirviendo a Dios de verdad. He is not serving God truly. Lo estás sirviendo por cualquier otro motivo, He is serving God for another motive, menos por amor. with the exception of love. Porque cuando uno ama a alguien por ese verdadero amor, Because when someone loves in accordance with this real love, aún los castigos se reciben con amor. even punishment are received with love. Pero esta persona, cuando yo por primera vez enfrenté a alguien, But this person, being the first time that I confronted him, diciéndole por primera vez que la salvación no se pierde, telling him really that salvation, you would not lose it, lo primero que él me dijo, entonces me voy para allá. the first thing that he said, I'm gonna go over there. Pablo sabía que no se perdía. Paul knew that you wouldn't lose it. Y él estaba en la cárcel por seguir predicando, And he was in jail no por because haber of the ido a word, estos lugares. not because of going to those places. Pedro también sabía que no se perdía. Peter also knew that you wouldn't Y lose it. todos los hombres y mujeres que creen que no se pierde verdaderamente esta All men and salvación women that really believe that you would not lose that salvation, no están metidos en estos lugares. they are not in those places. Estamos sirviendo a Dios por amor. They are serving God because of love. El que lo hace Those that do it y continúa en esto, and continue in it, entonces cuidado porque puede ser que no seas salvo. watch out, because maybe you are not saved. Es por eso que tu corazón te manda a hacer That's estas why your cosas. heart is impulsing you to do that. Miren lo que dice Hebreos 10:26, el Read, siguiente read what capítulo. Hebrews says. Hebreos Next 10, chapter 10. 26. 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque recuerden, el sacrificio es una sola vez para siempre. Remember, the sacrifice is only once and forever. Dice, si no, versículo 27, si no 27. una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 27. 28. 28 also. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. 28. Versículo 29. And now 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrente al Espíritu de gracia? 29. ¿Sigues pensando en ir para allá ahora que sabes que la salvación no se pierde? Are you still thinking that you may be going over there not knowing that you are not losing salvation? Juicio vendrá sobre ti, Judgment will come upon you. castigo, Judgment hasta que te arrepientas. up until you repent of it. Porque si a ti ya ha venido este conocimiento de la verdad Because if you have gained this knowledge y already pecas deliberadamente, and you sin deliberately antes, en before el Antiguo Testamento, in the Old Testament, entonces ¿qué hacía? what did they Bueno, do? esperaré al próximo año, llevaré nuevamente mi corderito para pedir perdón por mis pecados. I will wait for one year and then Pero ahora no más. go with my calves. Ahora es un But not solo now. sacrificio. But not now. This one Un is solo one sacrificio only sacrifice para siempre. forever. Y una sola salvación para siempre. And one only sacrifice forever. Así que el verdadero cristiano, The real Christian, el que ha recibido el conocimiento de la verdad, the one that has received the knowledge of the truth, el que ha nacido de nuevo, the one that has been born again, el que ahora posee al Espíritu Santo dentro de su ser, the one that possesses the Holy Spirit within him, jamás estará haciendo estas cosas. never will be doing those things. Si no, If not, dice, esperará al Señor. he would be waiting for the Lord. Mi siguiente pregunta es, My ¿estás second question is, esperando a Jesús? Are you waiting for the Lord? ¿Estás esperándolo? Are you waiting for him? La Biblia dice que pronto Él aparecerá por segunda vez. The Bible says very soon he will appear for the second time. Y los días miércoles estamos estudiando el día del Señor y es importante que On venga. Wednesdays we are studying about the day of the Lord. Y allí estábamos estudiando en el libro de Zacarías We were looking into the book of de Zechariah, que cuando Jesús venga sobre esta tierra por segunda vez, that when Jesus will return on this earth for the second time, su pie tocará el monte de los olivos his feet will touch the Mount of Olives, y empezarán las calamidades en esta tierra. and all the calamities will start on this earth. Juicio sobre las naciones. Judgment upon the nations. Pero déjame darte una buena noticia. But let me give you one good Si news. tú lo estás esperando, If you are waiting for the Lord, antes de que Él toque su pie sobre el monte de before los he touches olivos, the Mount of Olives with his feet, nosotros nos habremos reunido con Él en las nubes. we would be together with him in. ¿Me estás in the escuchando, heavens. amigo, hermano? Are you hearing, Si my tú brother, lo my estás friend? esperando, If you are waiting for the antes Lord, de que Él toque su pie sobre el monte de los olivos, before he touches the Mount of Olives with his nosotros feet, nos habremos reunido con Él en las nubes. we would be together with him. Y en el In Evangelio the de Juan clouds. dice que estaremos con Él para siempre. And in accordance to John, he says, we will be with him forever. Si nos regresamos al cielo, gloria a Dios. If we go back to heaven, glory to God. Si descendemos a la tierra, gloria a Dios. If we descend with him to the earth, glory to Vamos a God. estar con Él para siempre. Point is, we will be with him forever. Es más, déjame darte otra noticia. And another good news, Cuando nos encontremos con Él en las nubes, when we encounter with him into the clouds, dice que en un parpadear de ojos, in a closing of the eye, tinkle of the eye, nuestros cuerpos serán transformados we will be transformed. Our body will be transformed, como es Él. just like his. Ahora, Now, yo sé que no has meditado sobre esto seguramente. maybe you haven't meditated on this. Eso quiere decir So this que would say, cuando parpadees y So- tu cuerpo sea transformado y veas a Jesús, so when your body is changed and you see Jesus, la eternidad está sobre ti ahora. eternity
is upon you. Ahora tú eres eterno. So you are also Ya no eternally. hay tiempo sobre ti. So time will not count for you anymore. Sobre ti ya no hay ni segundos, ni minutos, ni horas, ni días. There No will hay be no tiempo hour, no más. minute, no seconds. Nothing is valid for you anymore. Sobre la tierra Upon the earth, aún se estarán desatando todos estos juicios. on the earth will be all those judgments. Pero tú estarás en la eternidad con Cristo. But you will be in eternity already with donde Él Jesus, esté. where He may be. Y déjame compartir este último pasaje. And let me share also this last passage with you. Primera de Juan, capítulo 3, 1 John versículos 2 y chapter 3. 3, 2 and 3. Y Juan le dice a la iglesia, And John tells the church, amados, beloved, ahora somos hijos de Dios. now we are children, sons of God, Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. and still it haven't manifested what we are. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, But we know when He manifests Himself, seremos semejantes a Él, we would be equal to Him. porque le veremos tal como Él es. We would see Him as He is. Y todo aquel And every man que tiene esta esperanza en Él that has this hope in Him se purifica a sí mismo, purified himself, así como Él es puro. even as He is pure. Participa de este nuevo pacto. Please partake into this new covenant. Está allí It is there. un nuevo sacerdote, A new priest, una nueva sangre a new blood, y un nuevo tabernáculo. a new tabernacle. ¿Estás creyendo en Jesús? Are you believing in Jesus Christ? Vamos a orar. Please let us pray. Padre, Father, gracias por tu misericordia, Señor. thank you for your mercy. Gracias por tu bondad, Thank you for your goodness, por el amor for the love con que te mostraste a este mundo, that you showed it to this world. tu Hijo amado Jesucristo, Your beloved Son, Jesus Christ, y su sangre, and His blood, que ahora es el nuevo pacto, that right now is the new covenant para todo aquel que en Él cree, for all who believe in Him, no se pierda, that would not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Bendice a tu pueblo, Señor, Bless your people, Lord, y ayúdanos a alcanzar a otros. and help us reach others. Te lo pido I ask this en el of precioso you nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the precious name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén.